1,5 millones de militantes de los casi 7 millones que tenía el PRI cuando recién llegó Alejandro Moreno. Ese es el PRI, que hoy a gritos se quiere defender en el Senado de la República. Ese es el PRI que con una nueva campaña muy novedosa se quieren reivindicar. El PRI que ha perdido más del 70% de su militancia, al que solamente le quedan 2 estados de la República gobernando. El PRI que hoy tiene como líder político, líder moral, líder ideológico a Ernesto Zedillo y que ahora pierde los estribos por completo desde el Senado de la República, representados nada más y nada menos que por Rubén Moreira. Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, y peor aún porque es senador plurinominal. Se paró en el micrófono del Senado de la República al estilo de Lili Téllez a gritonear, no a hablar, no a debatir, no, a gritonear un montón de mentiras. Presidente, usted endeudó al país. Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda. Andrés Manuel, 18 billones de pesos. Y cuando termine el año que entra, van a ser 20 billones de pesos. Eso es una tragedia. Y lo hizo usted. Usted que vota el presupuesto y la ley de ingresos. Usted, yo no voté ningún Fobaproa, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre. Gracias, presidente. ¿Cuánto berrinche de Rubén Moreira? ¿Saben qué es lo peor del caso? Miren lo que dice aquí abajo. Diputado Rubén Moreira Valdés por Coahuila. Este señor que tú ves aquí haciendo berrinche y gritoneando, no se paró en el estado de Coahuila en las pasadas elecciones porque es una vergüenza, porque le hubiera quitado votos a quien hoy es gobernador, Manolo Jiménez. En el estado de Coahuila, Rubén Moreira no salió a las calles porque pues ya tenía ganada. La plurinominal no había necesidad. Y ahora el señor sale a reclamarle a los morenistas que endeudaron al país. Y peor aún, a defender a Enrique Peña Nieto. Dice Moreira un montón de cosas que se pueden desmentir fácilmente y aquí lo vamos a hacer. Vamos poniendo las cosas en su lugar. Rubén Moreira nos viene a hablar de tragedias a nosotros. Por favor, la verdadera tragedia fue su sexenio y el de su hermano. El de su partido. Más corrupción, más violencia, más deuda y menos vergüenza. Eso nos queda clarísimo. Primer mentira de Rubén Moreira en este discurso. Que López Obrador endeudó al país más que Enrique Peña Nieto. Esto es falso, ¿sí? La deuda pública pasó de 10.5 billones en 2018 a 18 billones estimados para 2024. Pero hay algo, un pequeño detallito que a Rubén Moreira se le está yendo de las manos, y es intencionalmente. Se le va de las manos y no nos dice el porcentaje de deuda respecto al PIB. Fíjense bien. Con Enrique Peña Nieto, la deuda pasó del 35% al 45% del PIB de nuestro país. Con López Obrador, a pesar de la pandemia, en una crisis global, la deuda se mantuvo estable entre el 46 y 48% del PIB. Esos datos no los mencionan. No ha habido un crecimiento descontrolado en la deuda como quieren hacerlo creer los priistas, como sí lo hubo durante sus gobiernos, durante el gobierno del PRI y del PAN. Además, el gobierno de la 4T no ha contratado deuda externa en términos reales, eso tampoco se lo dicen a la gente. Toda la deuda ha sido interna, con bajo costo de financiamiento. Segunda mentira de Rubén Moreira. Dice, usted está matando a los niños porque no hay vacuna. Rubén Moreira, ¿ya se le olvidó, diputado, que ustedes le daban agua como medicina a los niños con cáncer? ¿En serio? Moreira, el exgobernador de Coahuila, ¿nos viene a decir eso?
Vamos a ver los datos. México tiene un esquema nacional de vacunación gratuito y activo. En 2023, la inversión en vacunas fue de más de 8,000 millones de pesos. Y durante la pandemia, México fue uno de los primeros países en América Latina en tener acceso a vacunas del COVID-19. ¿Qué es lo que les molesta? Les molesta que ya no hay negocio para las farmacéuticas de sus amigos y compadres que antes hacían su agosto vendiendo todo al triple del precio. De eso ni una sola palabra, ¿verdad, Rubén? Ahora se compran vacunas con transparencia y eso no les gusta. Tercera mentira de Rubén Moreira con su discurso escandaloso. Que el Tren Maya no circula. ¿De verdad no circula el Tren Maya? Ya está en operación, pero Rubén Moreira no se enteró. Está en operación desde diciembre del 2023, en donde ya hay tramos funcionando. Hay más de 50,000 pasajeros transportados y al final de este año estará completamente terminado. Eso sí, a diferencia de las obras del PRI y del PAN, aquí no se robaron el presupuesto ni se quedó como un elefante blanco. ¿Quiere hablar de trenes que no funcionaron, que nunca se terminaron, Rubén Moreira? ¿Quiere hablar del sexenio de Peña Nieto? ¿Por qué no nos platica del Tren México-Toluca que Peña Nieto dejó y que no sirvió durante años y tuvo que venir a terminar el trabajo Andrés Manuel López Obrador? Cuarta mentira de Rubén Moreira. Un aeropuerto sin vuelos. ¿Te refieres al AIFA, Moreira? El AIFA tiene más de 60 vuelos diarios y a lo mejor no te parecen muchos, pero en temporada vacacional ya se incrementaron. Además, el AIFA es el aeropuerto con mayores vuelos no comerciales, sino mayores vuelos de paqueterías. En 2024, se estima que el AIFA movió más de 6 millones de pasajeros. ¿Cuántos movía Toluca en su mejor momento? Apenas 4 millones. Además, el AIFA se construyó sin corrupción, en tiempo récord y generando ahorros. Es el aeropuerto más bello del mundo, aunque les duela. No como el Naim de Texcoco, que iba a costar 300,000 millones de pesos y lo estaban construyendo sobre un lago. Quinta mentira de Rubén Moreira. Una aerolínea sin aviones. Mexicana de Aviación ya tiene aviones arrendados y rutas activas. ¿No tiene aviones propios? Que nos diga Rubén Moreira. ¿Qué aerolínea empieza así? Porque hasta Volaris y Viva Aerobús empezaron con el leasing. Lo importante es que hay servicio, competencia y tarifas bajas, que esto tampoco les gusta. Sexta mentira de Rubén Moreira y los priistas. Una refinería que no refina ni una tina, lo dice indignado. La refinería Olmeca en Dos Bocas ya produce combustibles. Entró en fase de prueba desde finales del 2023, pero eso no lo entienden. Se programó para que alcanzara una producción plena. Ahora, no es una refinería de PowerPoint como las que prometía el PRI. No es una barda como la que prometió y construyó Felipe Calderón, porque esta sí se llevó a término. ¿Sabes, Rubén Moreira, que no se construyó y salió carísimo esa refinería de la que te hablo? La de Felipe Calderón, a la que le metieron 600 millones de dólares y solo hicieron una barda. Pero yo nunca vi a Rubén Moreira así de indignado y gritoneándole a los panistas por ese ridículo resultado. Rubén Moreira habla con un cinismo brutal. Señala a los legisladores de Morena por votar presupuesto, pero se le olvida, señor, que usted votó todas las reformas neoliberales que hundieron al país. Se le olvida que el PRI entregó el petróleo, entregó las pensiones, los bancos y además saquearon a México hasta el cansancio. Hoy le reclaman a un gobierno que construye sin robar, que prioriza al pueblo y que no se endeuda para pagar sus moches. Les arde que ya no se reparten el presupuesto como botín. Así que sí, Rubén Moreira, con nombre y apellido, usted representa al viejo régimen de la corrupción, de la simulación y de la hipocresía. Por más que vengan a gritonear, por más que pierdan los estribos, esa es la realidad. Miren, bien lo dijo el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Si tanto quieren defender a Ernesto Zedillo,
Si tanto quieren defender a su partido, primero que vengan y ofrezcan una disculpa a la nación por haber convertido las deudas privadas en públicas. ¿Por qué, señor diputado, no viene usted junto con el Partido Acción Nacional? ¿Por qué no viene Zedillo aquí y lo primero que hacen es pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas ilegales en deudas públicas que todavía estamos pagando? Esa es la gran pregunta que tenemos. ¿Por qué, señor diputado? Pero para eso no hubo respuesta alguna. Porque el priismo en este momento está llegando a cinismos que son, híjole, bastante cuestionables. El PRI en este momento quiere hacerle creer a la gente que acaba de renacer, que es un partido nuevo cuando está lleno de los mismos mañosos que hundieron al país. Y peor aún, no solamente vemos a Rubén Moreira pidiendo que se deje de pagar el FOBAPROA. No nada más vemos a Rubén Moreira gritoneándole a los morenistas por haber construido un tren, una refinería, por haber mejorado la vida de las y los mexicanos, sino que vemos las cuentas de los priistas diciendo que el PRI siempre se ha preocupado por las mujeres. ¿De verdad? ¿El PRI se ha preocupado por las mujeres o solamente las está usando para sobresalir? Porque hay que decirlo. ¿Cuántas veces el PRI ha tenido una candidata mujer para la presidencia de la República? Es más, aquí en el estado de Coahuila, ya que Rubén Moreira anda muy hablador, ¿cuántas veces el PRI en el estado de Coahuila ha postulado a una mujer para ser candidata a gobernadora? ¿El PRI de verdad se preocupa por las mujeres o solamente es una simulación más de estos personajes que tienen como dirigente nacional a Alejandro Moreno, evidenciado por su misoginia y evidenciado en situaciones vergonzosas? Esto es lo que dicen los priistas. Vamos a ver quién les cree. El PRI siempre se ha preocupado por la mujer. Y eso fue una lucha que hicieron caso a las mujeres, empezando por el voto, que era algo muy importante para abrir como partido la participación de la mujer. Entonces, el lograr esto en 1953 fue algo verdaderamente maravilloso con Ruiz Cortines. Hizo el compromiso y lo cumplió. Y salieron las primeras mujeres diputadas. Así es de que yo creo que esto es algo muy importante. Y a partir de ahí, obviamente, cuando son representantes populares, ellas ven realmente por algo que era muy importante: hacer leyes y buscar la equidad de la mujer en las posiciones políticas. PRI, el mejor. ¿Quieren que hablemos del tema? ¿De verdad? Porque lo podemos tocar a fondo con muchísimo gusto. Fíjense, el PRI que renació, el PRI que dice que ya cambió, el PRI que dice que se preocupa por las mujeres, en realidad nos quieren ver la cara como ya es costumbre. Porque no solamente Rubén Moreira grita mentiras en el Senado, es la estructura entera del PRI, o lo que queda de esa estructura, tratando de venderse como si fueran una nueva opción para las y los mexicanos, cuando en el fondo son los mismos de siempre. Los mismos que saquearon al país, los que entregaron recursos y llenaron de violencia a México. Y ahora, para no hundirse del todo y no perder el registro, quieren usar a las mujeres como escudo electoral. Publican frases bonitas, editan videos con música emotiva, se cuelgan de causas feministas. Pero ¿dónde estaba el PRI cuando las mujeres eran ignoradas por el Estado? Vámonos con los datos. ¿Cuántas veces el PRI ha postulado a una mujer para la presidencia de la República? Les decía yo, ¿cuántas veces? Una sola vez en 94 años, y lo hizo obligado por las circunstancias. Estamos hablando de Xóchitl Gálvez. Y ni siquiera fue el PRI quien la postuló. Xóchitl Gálvez era panista. Xóchitl Gálvez fue su candidata y no fue porque ellos la quisieran impulsar o porque quisieran a una mujer. Alejandro Moreno quería ser el candidato. Lo hicieron porque pensaban que era una cara ciudadana y muy folclórica que les convenía para manipular la opinión pública. En el estado de Coahuila, ya que Moreira anda muy gallito, ninguna mujer
ha sido postulada para ser candidata a gobernadora del PRI en ese estado. Nunca, ni una sola vez, ni cuando Rubén Moreira fue gobernador, ni antes ni después. Porque en el PRI, las mujeres solamente sirven de adornos en los espectaculares. Las decisiones las siguen tomando los mismos de siempre. Moreira, Alito Moreno, los mismos. Y hablando de Alejandro Moreno, bueno, evidenciado con audios donde llama a los periodistas con insultos machistas, donde presume tener comprados a los medios de comunicación y hasta dice que a los periodistas no hay que matarlos de hambre sino a balazos. Ese es el tipo de partido que se preocupa por las mujeres. No, señora, ese es el PRI de siempre, corrupto, misógino, cínico y en decadencia. Así que no nos vengan con cuentos, no nos vengan con que el PRI es nuevo, que no nos vengan con que se preocupan por el pueblo, por las mujeres, por los niños. Porque por lo único que están preocupados es por no perder sus privilegios. Eso nos queda clarísimo. Estos discursos donde mienten, yo me pregunto, ¿dónde estaba el PRI para dar una declaración en contra de este señor? Cuauhtémoc Gutiérrez, si no me equivoco. ¿Dónde estaba el PRI? ¿Dónde estaba Alejandro Moreno? Laida Sansores acusó que Alito tenía archivos completos con fotos íntimas de diputadas. ¿Y qué dijeron? Nada, que su dirigente era un impoluto. El PRI de hoy y el PRI de antes es el mismo, que con tremendo cinismo se apodera de los discursos de Zedillo, que ahora viene a decir que es defensor del movimiento del 2 de octubre del 68. Lo que hay que escuchar en estos tiempos. Pues de la partida de Luis González de Alba, y yo invito a quienes estén interesados en esto, pues a que conozcan las opiniones, porque las publicaba en artículos, no sé si esos artículos se hayan compendiado en algún libro, y casi me parece ofensivo que se considere que estas personas son herederas del movimiento de 68. A lo mejor había sectores, sí recuerdo, yo tenía amigos de militancia, digamos, radical, pero en el movimiento básicamente se reclamaba, pues, libertad. Y la verdad es que cuando uno lee el pliego petitorio del 68, uno no entiende la necedad y el autoritarismo del gobierno, de no aceptar, tener un diálogo con los estudiantes y poder resolver los asuntos que ahora parecen casi inocentes que planteábamos los estudiantes después de las primeras golpizas que nos dieron. Ahora resulta que Ernesto Zedillo es defensor del movimiento del 68. Ahora resulta, ofensivo es que Ernesto Zedillo esté hablando de esto. Ofensivo es que Ernesto Zedillo diga que él fue parte de ese movimiento cuando su sexenio, el de Ernesto Zedillo, fue protagonista de lo de Aguas Blancas o de lo de Acteal. Dice que López Obrador es parte del viejo PRI, como si Ernesto Zedillo hubiera formado parte de un PRI distinto. Cuando menos Andrés Manuel López Obrador tuvo la dignidad de salirse a tiempo del PRI. Ernesto Zedillo no, se quedó y representó a ese PRI de las represiones, al PRI de la censura, al PRI que jamás estuvo del lado del movimiento de los estudiantes del 68. Para que ahora venga este señor cínico, respaldado por todo el séquito de priistas, porque traen todos el mismo discurso, a decir que les interesa muchísimo defender al país. Ahora resulta, de verdad, que el presidente del Fobaproa, el presidente de Acteal, de Aguas Blancas, viene a decirnos que está del lado del movimiento del 68, a darnos lecciones de historia y a decirnos además que fue parte de ese movimiento estudiantil de verdad. De verdad, esto es una bofetada a la memoria de quienes sí lucharon, de quienes sí sangraron por un México más justo. Zedillo, hablando de estos temas, de verdad genera un montón de indignación. Ernesto Zedillo perteneció y sigue defendiendo al PRI más oscuro, más represor y más entreguista, el PRI de Tlatelolco,
El PRI del Fobaproa y que endeudó a generaciones completas para salvar a banqueros. Al PRI que permitió lo de Acteal en 1997, donde perdieron la vida 45 indígenas, incluyendo mujeres embarazadas y niños. ¿Ese es el personaje que hoy se atreve a decir que AMLO es del viejo PRI? Pues sí, López Obrador fue parte del PRI hace más de 35 años. Pero se fue. Cuando ese partido traicionó el pueblo, se fue. Y Zedillo no. Él se quedó, se acomodó y firmó como presidente de uno de los capítulos más oscuros del neoliberalismo mexicano. Y cuando terminó su sexenio Ernesto Zedillo, se fue a trabajar para empresas transnacionales, bancos, farmacéuticas y ferrocarriles, aprovechando su paso por la presidencia para lucrar. Y ahora viene con cara de académico este señor a hablarnos de democracia, pero su historia lo delata. Ernesto Zedillo nunca estuvo del lado del pueblo y mucho menos del lado de los estudiantes del 68, aunque traigan a Moreira ofendido y aunque traigan a su esposa Carolina Vigiano a decir que Ernesto Zedillo fue un presidente demócrata. Este comunicado que emite hoy el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que sale a la defensa del expresidente Ernesto Zedillo. Caro, ¿por qué una semana y media después? Mira, lo importante, lo que para mí es relevante, es que la voz de Zedillo, por supuesto que tiene toda la autoridad, porque él fue un artífice muy importante de la democracia en nuestro país. Y yo creo que yo valoro mucho que decida salir porque sabe que saliendo lo van a atacar. Porque tiene más de 6 años que llegó Morena al poder. Si tuviese algo malo, algo que investigar, ¿por qué no lo hizo a tiempo? ¿Por qué ahora cuando él sale a hablar? Eso simple y sencillamente es justamente de lo que él habla. De un país que cada día es menos democrático, menos abierto, donde hay menos libertad de expresión. Y me parece que Zedillo, y en este momento también, que se está llevando a cabo esta mal llamada reforma judicial, es importante traerlo a cuenta, porque justamente Zedillo hizo una reforma cuando había 26 ministros en la Corte. Él solamente con su reforma fueron 11. ¿Y quién puso a los 11 nuevos ministros? Todos los puso Ernesto Zedillo, Carolina. Te metes el pie solita. Y él nombraba a los ministros y les pasó esa facultad al Senado de la República. Y ciertamente en el Senado pues está la representación del pueblo, porque por los senadores votan y te dan la representación para que tú hables por ellos, tú tomes decisiones por ellos, ¿no? Tú les dices qué les ofreces. Entonces yo creo que es importante la presencia de Zedillo, un presidente que respondió a su tiempo. Yo fíjate, cuando Zedillo estaba entregando la banda presidencial, yo estaba sentada en la mesa directiva, porque era la transición. Yo vengo de la transición de este país, de esa era. Yo no conocí otra, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho trabajo cuando me hablan de una que yo no conocí. ¿Saben de dónde más viene Carolina Vigiano? Carolina Vigiano, que no se olvide, es la esposa de Rubén Moreira. Cuando él fue gobernador, ella estuvo aquí, lo acompañó, ella era la presidenta del DIF. Ella estaba haciendo su vida política aquí en el estado de Coahuila también, así es que Carolina Vigiano respaldó el nepotismo de los Moreira, respaldó la megadeuda de los Moreira, y si quiere hablar de censura, porque no nos platica Carolina Vigiano, porque no nos platica y nos habla de cuánto dinero pagaron los Moreira a los medios de comunicación, cuánto dinero destinan los gobiernos del PRI en el estado de Coahuila a los medios de comunicación para que les aplaudan y se queden calladitos ante sus fechorías. Qué bueno que al menos reconozca Carolina Vigiano y reconozcan los priistas que admiran y que aplauden y que reconocen el desastre del sexenio de Ernesto Zedillo. Qué bueno que lo reconozcan públicamente y que cuando menos se hagan responsable de que sí, ese gobierno, el de Ernesto Zedillo, es de ellos y lo siguen respaldando y siguen estando a favor de la manera en la que operó y en la que llevó a cabo el gobierno en este país. Es un cinismo tremendo el de Carolina Vigiano. Imagínense ustedes lo que nos recuerda a Cairolex. El hijo de Carolina Vigiano nos costó más de 1 millón de pesos con todo el desorden que se armaron en el Pleno del Senado de la República cuando lo irrumpieron de manera violenta para impedir que se aprobara la reforma judicial. Más de 1 millón de pesos por sus berrinches,
por andar de porros, porque ya no son relevantes en este país. Eso es lo que está pasando en este momento. Zedillo fue una pena para la historia de México, como dice Alfredo, y ahora se lanzan estos personajes como utilizando de cortina de humo para tapar el desastre y el berrinche que están haciendo los priistas, que están a punto de desaparecer a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Azucena Oresti, Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros, como carroñeras se lanzan en una especie de linchamiento en contra de Beatriz Gutiérrez Müller. La llaman incongruente. Azucena Oresti, Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros se lanzan contra Beatriz Gutiérrez Müller y la llaman incongruente. ¿Por qué? Porque surgió el rumor de que estaría solicitando su ciudadanía española para llevar a cabo actividades de investigación. Recordemos que Beatriz Gutiérrez Müller es investigadora en México, importante y de las buenas. Pero no es importante eso para estas personas. Para ellas lo importante es sacar toda su misoginia, lanzarse en contra de Beatriz y, si se puede, en contra de Andrés Manuel López Obrador. En las redes, no tengo más información y está en su derecho, si es el caso. ¿Y ya es todo? Ah, mira, pues qué concreta, que está en su derecho si es el caso. Pues sí, creo que el problema no es el derecho, desde mi punto de vista, pero ustedes son las analistas y las enteradas, sino congruencia. ¿Qué opinas, Diana? ¿Por qué no sería el caso? O sea, me refiero a por qué no podría una mujer que no fue presidenta del DIF o que no ejerció su función dentro del gobierno solicitar una nacionalidad para poder hacer tareas académicas en otro país. O sea, a lo que voy es que Beatriz siempre fue juzgada desde una visión sumamente machista también, acusándola incluso de temas del presidente López Obrador, cuando ella tenía desde siempre su carrera, desde siempre fue académica, desde siempre dio clases en la UAP, sigue dando clases en la UAP, en la Universidad en Puebla. Entonces ahora, ¿cuál sería? ¿Por qué se le juzgaría? Porque tendría que ir a dar clases a otro país y desde ahí solicitarla, si es que fuera el caso. Está en su derecho. A ver, Kenia. A mí me parece que es la muestra clara de la incongruencia del discurso de López Obrador y de su sexenio. Es la muestra clara de la falta de entendimiento de lo que ellos debieron hacer y no hicieron. Fíjate nada más, ¿cuál era el reclamo que hacía el gobierno de López Obrador? Que España le pida perdón a México. Ahora sí que es una verdadera absurdez pensar en que los españoles y los mexicanos estamos peleados. No es cierto. Hay una hermandad, hay una, pues, digamos, una unión, una comunión. Muchísimos de nosotros tenemos, digamos, apellidos que tienen, evidentemente, a ver, el señor se apellidaba López, no hay nada más español que López, no hay nada más español que Obrador. Tenía una, digamos, una línea directa con los españoles, pero como su discurso populista era reclamarle a España, pues claro que lo que está hoy demostrando que la señora primera dama o lo que sea, esposa del expresidente, vaya a pedir una visa o vaya a pedir una residencia. Fíjense, ¿les parece a los panistas escandaloso que se hubiera pedido al gobierno español pedir disculpas de manera simbólica al pueblo de México? Pero eso les parece ridículo. Y lo que les parece escandaloso es que Beatriz Gutiérrez Müller solicite una visa o una nacionalidad española. ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es la ilegalidad en eso? Ninguna. Pero para estas señoras, cualquier pretexto es bueno para atacar con misoginia a una mujer que no se dejó reducir a la primera dama decorativa. Hoy están linchando prácticamente a Beatriz Gutiérrez Müller porque tal vez, todavía ni siquiera está confirmado, habría solicitado una visa española o una ciudadanía española. No la están criticando, ni la están juzgando por actos de corrupción, por abuso de poder, por su vestimenta carísima, por los viajes con cargo al erario. No. Le están reclamando y se lanzan en su contra porque quiere seguir trabajando, porque quiere seguir haciendo su trabajo, ser investigadora, ella es maestra. Fíjense bien cuál es la comparación entre Beatriz Gutiérrez Müller y, por ejemplo,
La gaviota, la ex esposa de Enrique Peña Nieto, los gastos, el derroche de dinero. Incluso podríamos meter en la lista a Margarita Zavala, hacer una tabla comparativa entre los gastos y la manera en la que se desempeñaron. Tanto Margarita Zavala como la gaviota, como también Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué aporte trajo la gaviota al país? Angélica Rivera. ¿Qué aporte trajo Margarita Zavala? Cuando menos Beatriz Gutiérrez Müller quiere seguir trabajando y tiene la iniciativa. ¿Y saben quién las puso en su lugar? Lo que es peor del caso, Ciro Gómez Leiva. Les dio un pequeño recordatorio a estas mujeres que desbordan misoginia. La señora Beatriz Gutiérrez Müller, y no lo olvidemos hoy, se colocó siempre en la primera fila para no inmiscuir a terceras personas. Lo dijo, no hay derecho para meterse con el hermano de fulano, con el primo de tal. Con Lo los hijos, dijo Ciro, de con los manera muy niños. clara. Hace un año más o menos por estas fechas recordarás cuando en la guerra sucia de Morena contra Xóchitl Gálvez se difundió o se recuperó aquel video donde el hijo de Xóchitl Gálvez afuera Sí, de tenía un narco está desaguisado ahí en peleando un lugar. con la gente. Y la primera en salir a decir con los hijos no fue Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, como lo hemos dicho en otras ocasiones, como se los hemos dicho a personas que respetamos mucho, ¿somos o no somos? Si Beatriz Gutiérrez Müller estuvo en primera línea para no inmiscuir a familiares que no tenían nada que ver con el hecho central, ¿por qué Beatriz Gutiérrez Müller sería objeto hoy de una decisión, si es que la está tomando, nada más por el hecho de ser la esposa de Andrés Manuel López Obrador? ¿Estamos o no estamos? ¿O solo se aplican los criterios en ciertos casos y en ciertos no? Ella estuvo en esa primera línea de no inmiscuir a familiares, a esposos, a hijos. Segundo, ella está en todo su derecho, ella es ciudadana mexicana, de pedir residencia o nacionalidad en otro país sin que eso implique renunciar a su nacionalidad mexicana. Nuestras leyes nos dan esas libertades. Y si ella decide esto, pues suerte, muy bien, si es que esta información es cierto. Tercera, el otro punto. La están cuestionando. Dicen, ¿cómo es posible que ella, que exigía la disculpa de la corona española por la conquista, ahora quiera vivir en España? Y yo digo, ¿qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? Ellos... Se los dijo Ciro Gómez Leiva, y es que en efecto Beatriz Gutiérrez Müller trató incluso de defender a la familia y al hijo de Xóchitl Gálvez, y hoy los prianistas descarados se lanzan en su contra. Lo que habría que cuestionar en este momento no es si ella está pretendiendo mudarse de país. Lo que habría que cuestionar es lo que les decía hace un momento, la tabla comparativa. Margarita Zavala, Angélica Rivera y Beatriz Gutiérrez Müller. Fíjense bien, gastos personales con cargo al erario. Margarita Zavala, prendas de lujo. Angélica Rivera, vestuarios y joyas de diseñador, además de giras internacionales. Beatriz Gutiérrez Müller vive sin ninguna ostentación. Hablemos del uso de recursos públicos. Estamos hablando de Margarita Zavala, que le cargó al presupuesto público viajes con cargo al erario en eventos de Estado que les encantaban. Angélica Rivera, la Casa Blanca con contratos ligados al gobierno. Beatriz Gutiérrez Müller, cero uso de recursos públicos. ¿Qué hizo Margarita Zavala después? Fundó un partido con recursos públicos. ¿Qué hizo Angélica Rivera? Se retiró de la vida pública tras los escándalos y ya anda haciendo novelas otra vez. ¿Qué está haciendo Beatriz Gutiérrez Müller? Es académica, tiene publicaciones y un trabajo activo. Esa es la diferencia, porque mientras unas gastaban millones en vestidos y vuelos privados, Beatriz investiga, publica y trabaja. Mientras unas se sentaban a posar frente a las cámaras bien a gusto, Beatriz prefirió mantenerse al margen del espectáculo. Eso es lo que se debería de estar criticando y en todo caso, eso es lo que debería de estar en el debate en este momento. No dónde quiere vivir Beatriz Gutiérrez Müller. Pero eso sí, Morena es el partido que se está pudriendo.
Cuando un partido siente de recordarle a su militancia que reconozcan, que sean leales a los supuestos principios originales de ellos, es por una razón muy importante. Quiere decir que Morena, el partido Morena, se está pudriendo moralmente desde adentro. Sí. Se está pudriendo. Y esta llamada de atención es porque evidentemente hay focos rojos, en el uso excesivo de poder por parte de muchos funcionarios morenistas que están utilizando el cargo simple y sencillamente para enriquecerse. Yo creo que Morena se está traicionando a sí mismo. El enemigo lo tienen adentro. Claro. Tiene un afán por el poder brutal. Sí, claro. Como un fin en sí mismo, ojo. Porque no es lo mismo buscar el poder para servir con él que buscar el poder para servirse de él. Se mordió la lengua Javier Lozano, ¿no? Les digo lo que hay que ver y lo que hay que escuchar. Porque para escándalos, Morena tiene los propios al interior de su propio partido. Quieren acusar y hacer un escándalo de Beatriz Gutiérrez Müller, pero en realidad Morena trae cargando a cuestas sus propios escándalos y perfiles que son verdaderamente cuestionables y que se han cuestionado aquí y se seguirán cuestionando. Porque para que siga siendo un movimiento grande, tiene que hacer las cosas como le gusta al pueblo de México. Lo que sí está fuera de la realidad es este discurso en donde dicen que Morena se está pudriendo por dentro. En donde dicen que Morena está al borde de desaparecer o de extinguirse. La gran diferencia entre Morena y los partidos opositores es que cuando menos en Morena hay autocrítica. Y la militancia reclama y se escucha lo que dicen los militantes. En el PRI y en el PAN no. El que no piensa como Alito Moreno, lo sacan. Es el caso, por ejemplo, de Manlio Fabio Beltrones, de Miguel Ángel Osorio Chong. Y no estamos hablando de cualquier tipo de personajes. Estamos hablando de liderazgos importantes del PRI que Alejandro Moreno mandó correr porque no pensaban como él. Y ni qué decir de Acción Nacional. Los que no piensan, igualito que los del cártel inmobiliario, empiezan a ser vetados poquito a poquito. ¿Dónde está ahorita Santiago Krill? Lo dejaron en el basurero de la historia, por ejemplo. Entonces, Morena tiene sus propios políticos, sus propios errores que se tienen que aceptar. Pero al final del día, pues no nos queda de otra más que hacerlos públicos y denunciarlos mientras la oposición se siga haciendo la que la Virgen le habla, que ellos no cometen errores, que ellos son perfectos, son impolutos, cuando los que se sirvieron del poder mientras eran servidores públicos, pues fueron los del PRI y los del PAN. Fíjense, quiero que escuchen la tremenda revolcada que les puso Vianey García en la mesa de debate de Azucena Oresti, a Kenia López Rabadán y a Laura Ballesteros y hasta la propia Azucena, porque le sacó las encuestas que las dejan en ridículo. Está haciendo una carrera política y que ahora se le juzga por cómo da resultados, y otro lado es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador está en su rancho, Andrés Manuel López Obrador está haciendo su vida, y Andrés Manuel López Obrador rindió cuentas y salió con una gran aprobación. Incluso ahora que ya está fuera del sexenio, Andrés Manuel tiene un 63%, lo consideran como el mejor presidente, en contra de Calderón con un 4%, una cosa así. Y Beatriz tiene todo el derecho de salir, ir a España, dar clases, continuar con su vida, y aquí habría que entender dos cosas distintas. Sí, nunca fue una confrontación directa con el pueblo español, sino con la historia de lo que se vivía en ese momento. Bueno, ¿no invitaron al rey a la toma de protesta de Sheinbaum? Claro. Sí, pues sí. Pero entonces, si es político o no es político. Pero nunca fue una confrontación directa con el pueblo español. Sí es histórica, pues, y hay que reivindicarlo, y eso me parece que es muy importante. Mira, yo creo que sí, como se le pidió a Cuauhtémoc Blanco que él, en la honestidad, que explique su presunta violación. Pero Beatriz no es que Beatriz también tiene por qué ser diputada. Vivió en Palacio Nacional, gozó del erario. Gozó del erario. La causa la llevas en el corazón, no tienen por qué pagarte para estar comprometida con el pueblo de México. Cuando la oposición se lo pide, pues. Yo creo que la gente también merece que ella haga una reflexión. A mí me Ahora resulta, los que no han pedido disculpas
por Ernesto Zedillo, por el Fobaproa, por lo de Felipe Calderón, son los mismos que ahora dicen, uy, Beatriz debería de dar explicaciones. Ya se los digo. Morena tiene sus propios escándalos, también hay que reconocerlo, eso no hay que esconderlo. Hay perfiles que son cuestionables, decisiones que han generado molestia entre la militancia y errores que sí se tienen que decir. Porque para que el movimiento siga creciendo, se tiene que ser congruente con lo que el pueblo exige: honestidad, trabajo y conciencia. Miren, es el caso de Adrián Rubalcaba, que hoy está, sonando en todas las redes sociales. Y para colmo, salió la presidenta Claudia Sheinbaum a defenderlo. Lo que nadie se esperaba. Lo que nadie se esperaba y lo que terminó siendo una decepción para muchos. Que Claudia Sheinbaum saliera a defender a Adrián Rubalcaba. Sí, hay que darle una oportunidad a Adrián, a todos quienes critican. Les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro de Gracias del presidente. Porque a las personas se les evalúa en distintos momentos. Adrián Rubalcaba, él toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento, y hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del metro, que yo creo que así va a ser. Entonces, ya critíquenlo pues después de que desarrolle su actividad. No, bueno, es que el problema con Adrián Rubalcaba es que apenas en el 2023 tenía acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Perdón, y con todo respeto para la presidenta, pero Adrián Rubalcaba es un perfil muy cuestionable que ni siquiera ha aclarado ni su enriquecimiento, ni las acusaciones de corrupción que tiene en su contra, como para de repente decir, bueno, está bien, denle la posición, denle un puesto político al señor y que nos demuestre que va a hacer las cosas bien y que no se va a robar ni un solo peso de verdad. Porque yo creo que hay perfiles morenistas comprometidos con el movimiento que merecen puestos públicos, que merecen ser funcionarios públicos. Y el hecho de que los puestos se le estén dando a los nuevos, a los que llegan con acusaciones además graves en su contra, no es un buen mensaje para la militancia. Con todo respeto para la presidencia, y habiendo leído y releído el libro de Gracias de Andrés Manuel López Obrador, pues también hay que releer sus discursos y hay que ver que el pragmatismo no deja nada bueno. Y sí, yo soy partidaria de que si los priistas, los panistas se quieren cambiar a Morena, que lo hagan, que se cambien, pero que empiecen desde abajo. Es que eso es lo correcto. Quien se quiera cambiar, que lo haga, pero que empiecen desde abajo. Que toquen puertas, que salgan a las calles, que vayan a las mesas de debates y defiendan al movimiento de la Cuarta Transformación. Que hagan que la gente realmente los vea y diga, no, ¿sabes qué? Sí cambió ya de idea, sí está comprometido con el movimiento. Que se asoleen tantito, una campaña cuando menos de asolearse, sin obtener nada a cambio, ojo. Porque el que se cambia de partido e inmediatamente obtiene algo a cambio, pues francamente deja mucho a la imaginación de que no se cambió porque hubieran cambiado realmente sus convicciones, sino más bien porque estaban esperando un puesto. Yo estoy a favor de que los arrepentidos del PRI, los arrepentidos del PAN se cambien a Morena. Y viceversa, Es el caso, por ejemplo, de Lili Téllez. Qué bueno que Lili Téllez se dio cuenta y se cambió al PAN, porque ahí es donde pertenece. Lili Téllez sí empezó con Morena, traicionó a Morena y se fue al PAN. Pero hoy Lili Téllez se ha ganado ser panista con todas las de la ley. Es una digna representante de Acción Nacional y ha luchado y ha gritoneado para pertenecer al PAN. ¿Qué ha hecho Adrián Rubalcaba para pertenecer a Morena? ¿Qué ha hecho para tener un puesto, un cargo público si apenas se acaba de cambiar al partido? Eso es lo que habría que preguntarnos. Eso es lo que realmente está en cuestionamiento en este momento. Pero la última palabra al final del día la tiene el pueblo de México y la tiene la militancia morenista. La última palabra
Al fin del día la tienes tú. ¿Qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de que se haya aceptado a Adrián Rubalcaba en Morena y se le haya dado un puesto político? Más allá de que lo hayan aceptado en el partido, ¿estás a favor o en contra de que se le haya dado un cargo a alguien que recién acaba de llegar al partido? Déjamelo aquí en los comentarios que te estoy leyendo. Dice Ángel, fuera los chapulines. Para mí no tenían que aceptarlo en Morena, dice Filiberto, por ejemplo. Dice, denle puestos a los morenistas de origen. Eso sería lo justo en todo caso. Edgar dice, pues no más falta que admitan a Alito Moreno. No, hombre, no, ni lo invoques. Dice Rubin Atkin, yo no estoy de acuerdo en que se cambien de un partido a otro, porque precisamente se traicionan. Pero bueno, dice, en fin, hay que monitorear a Rubalcaba, a Clara Brugada, a todos. Eso dice Robin Atkin. Ángel Man está en contra. Edgar dice, Rubén Moreira será la próxima rata que se mude de cueva. Esperemos que no. Esperemos que no, francamente. En contra, dicen por acá también en Facebook. Bueno, pues déjenme aquí sus comentarios, sus opiniones, porque al final del día la presidenta se va a dar cuenta de lo que piensa el pueblo de México y también la dirigencia de Morena tendrá que encontrar lo que piensa la militancia y las y los mexicanos. Noticioso, dale like, suscríbete y comparte. Yo soy Yasira Handal. Nos vemos con más información. Bye bye.